Su risa resonó a través de esa sala de corte como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Brendan realmente se rió justo allí frente al juez, frente a todos. Mi esposo de 8 años echó la cabeza hacia atrás y se rió de mí. Su abogado acababa de terminar de explicar por qué yo era una madre no apta. El juez acababa de concederle la custodia temporal completa de nuestros 2 hijos. Y Brendan Holloway, el hombre al que le había dado todo, se inclinó hacia mí y me susurró que sería afortunada si veía a mis hijos 2 veces al mes con supervisión, como si yo fuera algún tipo de criminal, como si yo fuera peligrosa. La madre que había mecido a esos bebés para dormir todas las noches, que había memorizado cada alergia alimentaria y cada pesadilla y cada cuento favorito para dormir. Esa madre ahora estaba siendo tratada como una amenaza, y mi esposo se rió. Soy Aelia Selenas. Tenía 34 años cuando todo mi mundo se derrumbó en una sala de corte de California. 34 años, casada por 8 años, madre de Marisol que tenía 7, y Theo, que estaba a punto de cumplir 6 con su cumpleaños, acercándose en solo 2 meses. 34 años, y de repente no tenía nada, ni hogar, ni hijos, ni ahorros, nada excepto la ropa que llevaba puesta, y un Toyota usado que hacía sonidos como si estuviera audicionando para la banda sonora de una película de terror cada vez que giraba la llave. Mi mecánico una vez me dijo que el auto no estaba roto, solo se estaba expresando. No podía permitirme una segunda opinión. Déjame contarte cómo llegué allí. Y más importante, déjame contarte qué pasó después. Conocí a Brendan cuando tenía 25. Era encantador, ambicioso, subiendo rápido en una compañía de tecnología en San Diego. Yo trabajaba como especialista en facturación médica en un hospital. Buen trabajo estable del que estaba orgullosa. Mis padres eran inmigrantes que me enseñaron que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas cosas que necesitabas en América. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo, trata bien a la gente y todo saldrá bien. Lo creía. Realmente lo creía. Brendan me conquistó. Cenas elegantes, viajes de fin de semana. Me dijo que era hermosa, que era la mujer que había estado buscando toda su vida. Nos casamos cuando tenía 26 y Marisol llegó un año después. Theo siguió 2 años más tarde. La vida era buena. La vida era exactamente lo que había soñado que sería. Cuando los niños eran pequeños, Brendan sugirió que redujera mis horas en el trabajo. Solo a tiempo parcial, dijo, por la familia. Los niños te necesitan más en casa. Yo puedo proveer para nosotros. Y porque confiaba en él completamente, porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos, acepté. Pasé a tiempo parcial. Manejé el hogar. Crié a nuestros hijos. Apoyé su carrera, mientras él subía más y más alto. Lo que no sabía era que Brendan había estado planeando dejarme desde antes de que Theo naciera. Me daba una mesada como a una adolescente. Cada mes, una cantidad fija aparecía en mi cuenta personal, y eso se suponía que cubría comestibles, actividades de los niños, mi gasolina, todo. Si necesitaba más, tenía que pedir, tenía que explicar. Y nunca lo cuestioné, porque confiaba en mi esposo. Mis padres tenían un matrimonio tradicional, donde mi padre manejaba el dinero, y pensé que así era como funcionaban las cosas. Fui una tonta completa y total. Si pudiera volver y hablar con esa versión más joven de mí misma, la sacudiría por los hombros. Pero la retrospectiva es 20 vigésimos, y la prospectiva, aparentemente, es legalmente ciega. Los papeles de divorcio llegaron a mi lugar de trabajo, no a casa donde podría haber tenido privacidad, no por correo donde podría haberlo procesado sola. No,
Un servidor de procesos entró en el departamento de facturación del hospital y gritó mi nombre frente a todos. Mis compañeros de trabajo miraron mientras me entregaban documentos que destruían mi vida. Brendan hizo eso deliberadamente. Máxima humillación. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. Pero empeoró. Mucho peor. Su abogado me pintó como mentalmente inestable, negligente, abrumada e incapaz de cuidar a mis propios hijos. Cada pequeño momento de agotamiento que toda madre experimenta fue retorcido en evidencia de incompetencia. Esa vez que Marisol se cayó de su bicicleta mientras yo estaba distraída con Theo. Esa vez que olvidé firmar un permiso. Esa vez que lloré en un evento escolar porque estaba pasando una semana difícil. Todo documentado, todo guardado. Brendan había estado construyendo un caso contra mí durante 18 meses, mientras yo estaba ocupada amándolo y criando a sus hijos. Y no estaba trabajando solo. Su madre, Constance Holloway, lo había estado ayudando todo el tiempo. Esa mujer me había sonreído a través de mesas de cenas navideñas, mientras secretamente documentaba cada error que cometía. Se había ofrecido a cuidar niños para poder tomar notas sobre cómo se comportaban los niños conmigo versus sin mí. Había estado fotografiando mi cocina desordenada, mi ropa sucia sin doblar, mi cara cansada, construyendo un archivo, construyendo un arma. Constance era el tipo de mujer que podía encontrar fallas en un amanecer. Demasiado naranja, demasiado lento, no suficiente vitamina D. Pero la traición que más me rompió no vino de Constance Holloway, vino de mi propia sangre. Mi hermana Paloma testificó contra mí, mi hermana menor a la que había protegido toda nuestra infancia, mi hermana a la que le había prestado dinero, que había dejado llorar en mi hombro a través de 3 rupturas malas, a la que había considerado mi mejor amiga. Paloma se sentó en esa silla de testigos y le dijo a la corte que yo siempre estaba abrumada, que era de mal genio con los niños, que le preocupaba mi estado mental. Dijo esas palabras mientras miraba al piso, negándose a encontrar mis ojos, y sentí algo dentro de mí romperse. Descubrí después que Paloma había estado saliendo con uno de los colegas de Brendan. Quería quedarse en sus buenas gracias. Me vendió por un nombre y algunas reservas para cenas en restaurantes bonitos. Mi abogado era designado por la corte porque no podía permitirme nada más. El abogado de Brendan usaba un reloj que probablemente costaba más que mi auto. Y, considerando que la característica principal de mi auto era sonar como si lo estuvieran asesinando cada vez que lo encendía, eso no era exactamente una barra alta. Mi abogado estaba sobrecargado de trabajo, mal preparado y claramente superado. Hizo lo mejor que pudo, pero su mejor no fue suficiente. La orden de custodia temporal le dio a Brendan todo. Los niños se quedarían en el hogar familiar, porque era el ambiente estable. La casa de $600 junto al océano, que yo había ayudado a pagar, que yo había decorado y limpiado y llenado de amor. Esa casa ahora era suya. Me ordenaron encontrar vivienda alternativa y podía pedir derechos de visita una vez que estuviera establecida. Me mudé a un apartamento estudio tan pequeño que tenía que salir afuera para cambiar de opinión. El anuncio inmobiliario probablemente lo llamaba acogedor y eficiente. Los agentes inmobiliarios podrían hacer que una celda de prisión sonara como un retiro de spa. Una habitación, una ventana, un baño, donde la ducha estaba directamente sobre el inodoro, porque no había suficiente espacio para que fueran separados. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que 8 años de matrimonio y devoción me habían ganado. Pero algo pasó durante esa terrible audiencia en corte.
Algo que casi me perdí porque estaba tan destruida por todo lo demás que pasaba a mi alrededor. Fue solo un momento, un destello. Brendan le pasó una carpeta a su abogado, y el abogado rápidamente la metió en su maletín con una mirada alrededor de la habitación, como si estuviera verificando si alguien notó. Y cuando los documentos de divulgación financiera fueron presentados, algo en los números se sentía mal. El ingreso de Brendan estaba listado en $140 por año, pero recordaba conversaciones. Lo recordaba alardeando sobre bonos y opciones de acciones. Recordaba un estilo de vida que no coincidía con esos números. En ese momento estaba demasiado rota para pensar claramente sobre eso. Pero esa semilla fue plantada. Esa pequeña sospecha se alojó en mi cerebro y esperó. Antes de continuar, si estás disfrutando la historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Veo cada comentario y significan el mundo para mí. Muchas gracias por tu apoyo. Las semanas después de esa audiencia en corte fueron las más oscuras de toda mi vida. Brendan usó el arreglo de custodia como un arma. Cada visita se convertía en una batalla. Conducía 45 minutos para recoger a los niños. Y cuando llegaba, Brendan me recibía en la puerta con un encogimiento de hombros apologético. Lo siento, decía. Marisol se despertó con dolor de estómago. Mejor si se queda en casa hoy. O, Theo tiene una cita de juegos que acaba de surgir. Tal vez el próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Siempre el próximo fin de semana. Y cuando llegaba el próximo fin de semana, siempre había otra excusa. Las pocas veces que sí llegaba a ver a mis hijos, algo había cambiado en ellos. Marisol, mi niña brillante y charlatana, estaba callada y distante. Respondía a mis preguntas con respuestas de una palabra y pasaba la mayor parte de nuestro tiempo juntos, mirando su tableta. Theo estaba peor. Mi bebé lloraba y se aferraba a mí, preguntando ¿por qué mamá los dejó? ¿Por qué mamá no quería vivir con ellos más? ¿Quién te dijo eso, bebé? Preguntaba, pero ya sabía la respuesta. Brendan estaba envenenando a mis hijos contra mí. Cada noche en esa casa, llenaba sus cabezas con mentiras. Mamá eligió irse. Mamá no los quiere. Mamá está enferma y no puede cuidarlos adecuadamente. Me estaba borrando de sus vidas un cuento para dormir a la vez. Y Constance Holloway se aseguraba de que todos lo supieran. Esa mujer trataba las redes sociales como su desfile de victoria personal. Cada 2 días había una nueva publicación. Fotos de ella con mis hijos, en el zoológico, en la playa, en restaurantes. Abuela del año, bendecida, familia primero. Se había mudado a mi casa para ayudar a Brendan, lo que realmente significaba que se había mudado para terminar de borrarme. Me preguntaba si también les estaba enseñando a mis hijos que la agresión pasiva era un lenguaje de amor. Me envió un mensaje privado un mes después de la audiencia en corte. Solo unas pocas oraciones que nunca olvidaré. Escribió que nunca fui lo suficientemente buena para su hijo, que todos podían verlo excepto yo, que mis hijos merecían algo mejor que una madre como yo. Miré esas palabras en la pantalla de mi teléfono por 1 hora, leyéndolas una y otra vez, preguntándome si quizás tenía razón. Mientras tanto, Paloma se había unido completamente a la familia Hall. Aparecía en las publicaciones de Constance en redes sociales, sonriendo en mi cocina, jugando con mis hijos en mi patio trasero. Le daban regalos, un auto nuevo, su deuda de tarjeta de crédito misteriosamente pagada. Nuestra madre estaba atrapada en el medio, con el corazón roto, no entendiendo cómo sus 2 hijas habían terminado en lados opuestos de una guerra. La situación financiera me estaba asfixiando.
El abogado de Brendan presentaba moción tras moción para retrasar los pagos de manutención conyugal, órdenes temporales, continuaciones, solicitudes de documentación adicional. Cada truco legal en el libro para mantener el dinero fuera de mis manos mientras yo me ahogaba. Estaba trabajando dobles turnos en el hospital solo para cubrir renta y comida. Dejé de comer desayuno y almuerzo para ahorrar dinero. Me decía a mí misma que era ayuno intermitente por mi salud, pero realmente era ayuno intermitente porque mi billetera estaba en soporte vital. Vendí el brazalete de oro de mi abuela, la única pieza de joyería que significaba algo para mí, solo para pagar la renta un mes. Luego descubrí que Brendan había abierto tarjetas de crédito a mi nombre durante nuestro matrimonio. Tarjetas que nunca supe que existían y las había maximizado y dejado de hacer pagos. Mi puntaje de crédito estaba destruido. No podía ser aprobada para un mejor apartamento o un préstamo de auto o nada. No solo había tomado mi presente, había saboteado mi futuro. El trabajo se convirtió en otro campo de batalla. Un nuevo supervisor apareció en mi departamento unos 2 meses después del divorcio. Su nombre era Regina Doyle. Y desde el primer día me trató como algo en lo que había pisado. Mi horario se cambió sin aviso. Me escribieron por llegar 3 minutos tarde después de trabajar un turno de 12 horas. Mis horas se redujeron de tiempo parcial a apenas sobreviviendo. Pensé que era solo mala suerte hasta que un compañero mencionó ver a Regina en un evento de caridad, parada con Constance Holloway, riendo juntas como viejas amigas. No hay coincidencias. El alcance de Brendan se extendía a cada rincón de mi vida. Estaba empezando a pensar que tenía algún tipo de lista de control de villano malvado, y solo estaba trabajando a través de ella un ítem a la vez. El punto más bajo absoluto vino un sábado en marzo, el cumpleaños número 6 de Theo. Había suplicado por visita ese día. Suplicado. Ofrecí venir temprano o quedarme tarde para hacer lo que Brendan quisiera. Solo por favor, déjame ver a mi hijo en su cumpleaños. El abogado de Brendan envió una respuesta formal, declinando debido a conflictos de horario con la celebración planeada. Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Conduje a la casa, mi casa, la casa donde había traído a ambos bebés del hospital. Aparqué al otro lado de la calle y solo miré. A través de las ventanas podía ver globos y serpentinas. Podía ver niños corriendo con sombreros de fiesta. Podía ver a Constance llevando un pastel de cumpleaños masivo hacia el comedor. Y podía ver a mi hijo, mi Theo, rodeado de gente celebrando sin mí. Me senté en mi auto comiendo snacks de gasolinera para la cena, mientras veía la fiesta de cumpleaños de mi hijo a través de una ventana como algún tipo de fantasma suburbano. El tipo de llanto donde no puedes respirar y todo tu cuerpo tiembla. El tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que ni siquiera sabías que existía. Y entonces Brendan me vio. Salió con su teléfono ya en la mano, ya marcando. La policía llegó 20 minutos después. El oficial fue apologético, pero firme. No estaba haciendo nada ilegal al aparcar en una calle pública, pero Brendan había alegado que estaba acechando y acosando a su familia. El oficial sugirió que me fuera antes de que las cosas escalaran, así que me fui. Conduje de vuelta a mi apartamento, estudio con su vista a una pared de ladrillos, y me pregunté si esto iba a ser el resto de mi vida. La semana siguiente, el abogado de Brendan presentó una solicitud de orden de restricción contra mí. Una orden de restricción contra una madre que solo quería ver a sus hijos en el cumpleaños de su hijo. El papeleo me describía como errática, inestable y potencialmente peligrosa. Pedía que se me prohibiera acercarme a menos de 500 pies del hogar familiar, la escuela de los niños y el lugar de trabajo de Brendan. Iba a perder todo, no solo mi casa y mi dinero,
sino cualquier oportunidad de ser una madre real para mis hijos de nuevo. Brendan iba a ganar completamente, y no había nada que pudiera hacer al respecto. O eso pensaba. Ese fin de semana fui a la casa de mi madre para cenar. Ella había estado tratando de quedarse neutral entre Paloma y yo, pero podía ver el dolor en sus ojos, sus dos hijas destrozadas, sus nietos mantenidos lejos de ella porque se negaba a tomar lados. Después de la cena, mencionó que había estado limpiando el garaje. Había encontrado algunas cajas de cosas viejas, cosas que había almacenado allí años atrás, cuando Brendan y yo nos mudamos a nuestra casa y no teníamos suficiente espacio en el closet. Preguntó si quería llevarlas o si debería donar todo. No estaba de humor para revisar viejos recuerdos, pero algo me hizo decir sí. Cargué 3 cajas polvorientas en mi Toyota y las llevé de vuelta a mi pequeño apartamento. Esa noche, las abrí, esperando encontrar ropa vieja, quizás algunos libros, regalos de boda olvidados. Lo que encontré, en cambio, fue un disco duro externo negro simple. Lo había olvidado completamente. En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando Theo era solo un bebé, solía ayudar a Brendan con su trabajo de oficina en casa, archivando cosas, organizando recibos, a veces respaldando su computadora cuando estaba demasiado ocupado. Había copiado un montón de sus archivos en este disco como respaldo, y luego la vida se volvió agitada, y lo metí en una caja, y nunca pensé en eso de nuevo. Casi lo tiré sin mirar, casi. Pero algo me hizo enchufarlo en mi laptop, y lo que encontré cambió todo. El disco duro contenía miles de archivos que retrocedían 6 años. Hojas de cálculo, correos electrónicos, estados bancarios, documentos legales. Al principio, no entendía qué estaba mirando. Los números eran confusos, el lenguaje lleno de términos comerciales que apenas reconocía. Pero cuanto más cavaba, más clara se volvía la imagen. Brendan tenía un secreto. Hace 6 años, justo alrededor del tiempo en que Theo nació, mi esposo había formado una compañía de responsabilidad limitada, una LLC, con un nombre aburrido y genérico que no significaba nada para mí. Pero según estos archivos, esa LLC había estado recibiendo pagos sustanciales cada mes. Tarifas de consultoría, decían las facturas, transferidas de su empleador, pero estos pagos nunca aparecieron en nuestras cuentas conjuntas. Nunca aparecieron en las declaraciones de impuestos que firmé. Iban a algún otro lugar completamente. No soy una experta financiera. Los números nunca han sido mi fuerte. Una vez equilibré mi chequera mal y accidentalmente me convencí de que era rica por unas 3 horas gloriosas antes de que la realidad volviera a estrellarse. Pero incluso yo podía ver que algo estaba muy mal. Pasé toda la noche revisando archivos, tomando notas, tratando de entender el alcance de lo que Brendan había escondido. Para la mañana, tenía un estimado aproximado. En 6 años, Brendan había canalizado al menos $850 a través de esa LLC. $850 que nunca supe que existían. $850 que nunca fueron divulgados en nuestros procedimientos de divorcio. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. Encontré correos electrónicos, conversaciones entre Brendan y su abogado que retrocedían años antes de que me sirviera los papeles de divorcio. En un correo, su abogado discutía explícitamente cómo mantener la LLC invisible durante el eventual divorcio. Esas palabras, el eventual divorcio. Brendan había estado planeando dejarme mientras yo todavía estaba amamantando a su hijo, mientras me despertaba a las 3 de la mañana para alimentaciones, mientras sobrevivía sin dormir y con café frío. Mi esposo estaba tramando cómo esconder dinero de mí.
Esto no era solo un hombre que se desenamoró y quería seguir adelante. Esto era fraude financiero, calculado y premeditado. Necesitaba ayuda, ayuda profesional, pero apenas podía permitirme comestibles, mucho menos contadores forenses y abogados. Estaba lista para rendirme, para aceptar que saber la verdad no era lo mismo que poder usarla, cuando recordé a alguien en el trabajo. Su nombre era Beverly Okonkwo. Trabajaba en un departamento diferente ahora, pero años atrás había sido algún tipo de investigadora financiera. Había oído rumores de que dejó esa carrera después de un burnout, que había visto demasiada fealdad corporativa y necesitaba un cambio. No éramos amigas cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. Era una de las pocas compañeras de trabajo que no me habían tratado diferente después de mi divorcio muy público. Le pregunté si podía comprarle un café. Dijo, sí. Nos sentamos en una cabina de esquina, en un diner cerca del hospital, y le conté todo. El divorcio, la batalla por la custodia, el disco duro escondido. Le mostré algunos de los archivos en mi teléfono, solo capturas de pantalla de las hojas de cálculo y correos. Esperaba que me dijera que era complicado, que no estaba segura de qué significaba, que probablemente debería consultar a un profesional. En cambio, Beverly miró esos archivos y dejó escapar un silbido bajo. Bajó su taza de café y me miró por un largo momento. Dijo que no había visto libros tan manipulados desde que su prima intentó hacer sus propios impuestos después de 3 copas de vino. Luego se puso seria y me dijo que esto no era solo activos escondidos. Esto era fraude. Beverly pasó las siguientes 2 semanas ayudándome a entender qué había hecho Brendan. Trabajó después de horas usando habilidades que pensó que había dejado atrás, rastreando el dinero a través de varias cuentas. Y lo que encontró fue incluso peor de lo que había imaginado. La LLC poseía propiedad, un condo de vacaciones en Lake Tahoe, que nunca había oído, nunca visto, nunca supe que existía, valorado aproximadamente en $400. Mientras yo vendía la joyería de mi abuela para pagar la renta, mi esposo estaba sentado en una casa de vacaciones secreta. 4 habitaciones, vista al lago, jacuzzi en la terraza. La audacia de eso hacía hervir mi sangre. Pero había más. La LLC había estado haciendo pagos mensuales a Constance Holloway, listados como tarifas de consultoría por servicios administrativos, $72 en 4 años. Constance Holloway, que nunca había hecho trabajo administrativo en su vida. Constance Holloway, que pasaba sus días publicando en redes sociales y comprando y, aparentemente, cometiendo fraude fiscal. Esos pagos eran claramente falsos, diseñados para mover dinero a su madre mientras creaban deducciones fiscales fraudulentas. Eso no era solo esconder activos de un cónyuge. Eso era fraude fiscal, involucrando a toda su familia. Mi enfoque personal hacia el dinero cambió permanentemente después de descubrir todo esto. Me di cuenta de que no importa cuánto confíes en alguien, siempre debes entender tus propias finanzas. Ahora, mantengo ahorros de emergencia solo a mi nombre, dinero que controlo completamente. La confianza es hermosa, pero la verificación es supervivencia. Beverly me conectó con un ex colega suyo, un contador forense llamado Harrison Wells. Harrison miró la evidencia y acordó trabajar conmigo en base a pago diferido. Dijo que casos como este eran exactamente por qué entró en el campo. Luego, Harrison me conectó con una abogada de derecho familiar llamada Diana Prescott, que se especializaba en casos de fraude en divorcios. Trabajaba en contingencia para situaciones exactamente como la mía. Diana era una mujer pequeña con ojos agudos y absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Me recordaba a un terrier.
pequeña pero absolutamente reacia a soltar cuando tenía algo en los dientes. Revisó todo lo que Beverly y Harrison habían encontrado. Hizo unas 50 preguntas y luego se recostó en su silla, con lo que solo puedo describir como una sonrisa depredadora. Me dijo que esta evidencia no era solo suficiente para reabrir mi caso. Era suficiente para destruir a Brendan completamente. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que no podíamos solo ir a corte con esto. Necesitábamos ser estratégicos. Necesitábamos que Brendan se sintiera seguro, confiado, como si ya hubiera ganado. Necesitábamos que mintiera bajo juramento sobre activos que pensaba que nadie sabía que existían. Necesitábamos que cometiera perjurio. Necesitábamos tender una trampa. Por primera vez en meses, sentí algo diferente a la desesperación. Sentí el más pequeño destello de esperanza. Y debajo de esa esperanza, algo más estaba creciendo. Algo que había estado enterrado bajo todo ese dolor y humillación. Me estaba enojando. Mientras Harrison continuaba su trabajo forense, descubrió algo más en los registros financieros. Estados de tarjeta de crédito, mostrando compras que no tenían sentido para el supuesto estilo de vida de Brendan. Joyería cara que nunca recibí. Reservas de hotel en San Francisco, en fines de semana que alegaba estar en conferencias. Pagos mensuales yendo a una cuenta individual perteneciente a una mujer llamada Kendra Whitmore. Harrison rastreó a Kendra Whitmore. Encontró su perfil en redes sociales, cuidadosamente configurado como privado, pero con una foto pública visible. Un anuncio de embarazo de 7 meses, publicado solo 3 semanas atrás. Brendan tenía una novia. Probablemente había estado con ella por al menos 2 años, basado en los registros de pagos, y estaba embarazada con su hijo. Mi esposo se había sentado en esa sala de corte y me había pintado como una madre no apta mientras su amante llevaba a su bebé. Había alegado que yo era inestable mientras construía una vida secreta completamente separada. Se había reído de mí mientras me traicionaba de formas que solo estaba empezando a entender. La mujer que era 8 meses atrás se habría derrumbado con esta noticia. La mujer en la que me estaba convirtiendo solo lo añadió al archivo, solo otra pieza de munición, solo otro clavo en su ataúd. Diana Prescott delineó el plan. Presentaríamos una moción para modificar la custodia y una moción separada para anular el juicio de divorcio original basado en fraude. Pero haríamos que nuestra presentación inicial pareciera débil, rutinaria, fácilmente derrotada. Dejaríamos que Brendan pensara que estaba haciendo un último intento desesperado antes de rendirme para siempre. Y luego, soltaríamos la trampa. Diana Prescott era una maestra estratega. Explicó que la mayor debilidad de Brendan era su arrogancia. Creía que era la persona más inteligente en cada habitación. Creía que había cubierto sus huellas perfectamente. Creía que yo estaba demasiado derrotada y demasiado estúpida para contraatacar. Íbamos a usar esa arrogancia contra él. El primer paso era hacer que nuestras presentaciones legales parecieran patéticas. Diana redactó una moción para modificar la custodia que se enfocaba en argumentos emocionales en lugar de evidencia. Escribió sobre cuánto extrañaba a mis hijos, cómo el arreglo actual estaba causando daño psicológico, cómo merecía una segunda oportunidad. Se leía como una súplica desesperada de una mujer que no tenía nada más que ofrecer, excepto sentimientos. Exactamente lo que queríamos que Brendan viera. El segundo paso fue más difícil. Tenía que actuar derrotada. Diana me entrenó en qué decir si me encontraba con alguien conectado a Brendan. Estaba pensando en mudarme de vuelta a Texas para estar más cerca de la familia extendida. Mencionaría casualmente. Tal vez era hora de aceptar que California tenía demasiados recuerdos dolorosos. Dejé que esta información se filtrara a mi madre.
sabiendo que se la mencionaría a Paloma, sabiendo que Paloma correría directamente a Brendan. Practiqué mi expresión derrotada en el espejo del baño tantas veces que mi reflejo empezó a verse genuinamente preocupado por mí. Actuación de método en su mejor forma. La trampa estaba tendida. Todo lo que tenía que hacer era parecer una mujer que se había rendido. Mientras tanto, tenía una batalla más pequeña que pelear. Regina Doyle había estado haciendo mi vida laboral miserable por meses. Cada turno era una nueva humillación. Pero ahora entendía que nada en mi vida era coincidencia más. Empecé a documentar todo. Cada cambio de horario hecho sin aviso adecuado. Cada informe por problemas menores que otros empleados se salían con la suya diariamente. Cada vez que me señalaba frente a colegas, construí un archivo, justo como Brendan había construido un archivo sobre mí, excepto que el mío se basaba en la verdad. Luego, presenté una queja formal con recursos humanos. Incluí evidencia de la conexión de Regina con Constance Holloway, fotos en redes sociales de ellas juntas en eventos de caridad, una captura de pantalla de Constance agradeciéndole a Regina por ser una amiga tan maravillosa durante tiempos difíciles familiares. La implicación era clara. Regina no era solo una mala supervisora. Estaba participando en una campaña coordinada de acoso. RRHH lo tomó en serio, muy en serio. En 2 semanas, Regina Doyle fue transferida silenciosamente a un departamento diferente al otro lado de la ciudad. Mis horas fueron restauradas. Mi horario se estabilizó. Fue una pequeña victoria, pero me enseñó algo importante. Era capaz de contraatacar. Era capaz de ganar. Regina probablemente pensó que era intocable por sus amigos elegantes. Resulta que amigos elegantes no significan mucho cuando dejas un rastro de violaciones laborales de 1 milla de largo. La audiencia de la orden de restricción vino después. El abogado de Brendan me presentó como una mujer inestable que había acechado a su propia familia en el cumpleaños de un niño. Diana presentó evidencia de que Brendan había estado negando sistemáticamente mis derechos de visita legales por meses, que sus alegatos de acoso eran realmente intentos de controlarme y castigarme por buscar acceso a mis propios hijos. El juez revisó la evidencia y desestimó la petición de orden de restricción. Brendan pareció molesto, pero no preocupado. Todavía pensaba que estaba ganando la guerra. Luego vino la deposición. Para aquellos que no lo saben, una deposición es cuando los abogados hacen preguntas bajo juramento antes de un juicio. Todo lo que dices es grabado y puede usarse contra ti después. Diana programó la deposición de Brendan como parte de nuestra moción de modificación de custodia. Le dijo que era rutina, solo procedimiento estándar para cualquier caso de custodia. Brendan llegó a esa deposición con su abogado caro y su traje caro y su absoluta confianza de que ya había ganado. Su abogado probablemente cobraba $500 por hora, básicamente por sentarse allí y parecer caro. Buen trabajo si puedes conseguirlo. Diana hizo preguntas gentiles, preguntas fáciles. Preguntó sobre su ingreso, sus activos, su situación financiera. Preguntó si poseía algún negocio o tenía algún interés comercial fuera de su empleo principal. No, dijo Brendan, solo mi salario y beneficios estándar. Preguntó si poseía alguna propiedad además del hogar familiar. No, dijo Brendan, solo la casa de Oceanside. Preguntó si tenía alguna relación financiera con miembros de la familia. ¿Algún pago o transferencia a parientes? No, dijo Brendan. Nada como eso. Cada respuesta era una mentira. Cada respuesta era perjurio. Y cada respuesta fue grabada y documentada y certificada.
El abogado de Brendan pareció aburrido durante toda la deposición. No se había preparado, porque no pensó que necesitaba hacerlo. No sabía sobre el disco duro. No sabía sobre Beverly y Harrison. No sabía que su cliente acababa de destruirse a sí mismo, bajo juramento. Después de la deposición, Diana y yo revisamos la grabación juntas. Tenía esta mirada en su rostro como un gato que acababa de acorralar a un ratón muy gordo. Me dijo que lo teníamos completamente y totalmente. Ahora, solo necesitábamos prepararnos para la batalla final. Pero había una cosa más que necesitaba hacer primero, algo personal. Si esta historia te está resonando, estaría tan agradecida si presionaras ese botón de suscripción. Tu apoyo me mantiene y significa más de lo que nunca sabrás. Fui a ver a Paloma, no a su apartamento donde podría negarse a abrir la puerta. La encontré en una cafetería que frecuentaba, un lugar al que solíamos ir juntas cuando éramos realmente hermanas. Levantó la vista de su teléfono y me vio parada allí, y su rostro pasó por unas 15 emociones diferentes en 2 segundos. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Saqué mi teléfono y le mostré los correos. Los correos donde Brendan y su colega discutían cómo aprovecharla. Los correos donde la llamaban una idiota útil. Esas palabras exactas, idiota útil. Los correos donde se reían de lo fácil que era manipularla. Los correos donde su novio prometía dejarla una vez que obtuviera su promoción y ella ya no fuera necesaria. Paloma leyó esos correos y empezó a llorar. No lágrimas delicadas, llanto feo, desordenado, mocos corriendo por su rostro. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez, pero no quería sus disculpas. Quería que entendiera lo que había hecho. Le dije que había testificado contra su propia hermana por un hombre que la estaba usando. Le dije que había ayudado a quitarle hijos a su madre por reservas de cena y un auto prestado. Le dije que nuestra abuela estaría avergonzada de ella, y vi que eso la golpeó como un golpe físico. Luego le dije que tenía una elección. Podía continuar por el camino que había elegido, viviendo con los Holloway y pretendiendo que todo estaba bien. O podía decir la verdad. Podía firmar una declaración jurada, admitiendo que fue entrenada, que fue presionada, que le prometieron recompensas por su testimonio. Podía intentar hacer las cosas bien. Paloma eligió la verdad. 2 días después, tenía su declaración jurada, describiendo exactamente cómo Brendan y su abogado la habían preparada para su testimonio, qué le dijeron que dijera, qué le dijeron que enfatizara, cómo prometieron que su novio se quedaría con ella si cooperaba. Era evidencia devastadora de manipulación de testigos, y iba a hacer explotar su caso. La semana antes de la audiencia, Diana y yo hicimos preparaciones finales. Teníamos el informe de contabilidad forense, documentando cada dólar escondido. Teníamos los registros de propiedad para el condo de Lake Tahoe. Teníamos estados bancarios mostrando pagos a Constance. Teníamos evidencia del affair con Kendra Whitmore y su embarazo. Teníamos prueba de que Brendan había cometido perjurio en su deposición. Teníamos la declaración jurada de Paloma sobre ser entrenada. Teníamos todo lo que necesitábamos. La noche, antes de la audiencia, no podía dormir. Me paré en la ventana de mi pequeño apartamento estudio, mirando la pared de ladrillos que había sido mi vista por 8 meses. Y pensé en todo lo que había llevado a este momento. La chica que confiaba demasiado fácilmente. La esposa que nunca cuestionaba. La madre que perdió todo. Ya no era esa mujer. Había sido rota. Sí, pero me había reconstruido en algo más fuerte. Mañana, Brendan Holloway iba a aprender qué pasa cuando subestimas a alguien que intentaste destruir. La sala de corte se sentía diferente ahora. La última vez que estuve aquí,
Era una mujer rota viendo su vida colapsar. Hoy era algo completamente diferente. Brendan llegó con su abogado, llevando una carpeta delgada. No se habían preparado para nada excepto una victoria fácil. Constance Holloway se sentó detrás de ellos usando perlas y una sonrisa satisfecha. Luego entré con Diana Prescott, llevando 3 carpetas gruesas y una caja de banquero. Detrás de nosotras, Harrison Wells, con su informe de contabilidad forense. La sonrisa sarcástica de Brendan parpadeó cuando notó las carpetas. La apertura de Diana fue breve. Evidencia de fraude en los procedimientos de divorcio originales. Divulgaciones financieras deliberadamente falsificadas. Motivos para anular el juicio y reconsiderar la custodia. Harrison Wells testificó primero. Rastreó la LLC escondida de Brendan. Las transferencias mensuales disfrazadas como tarifas de consultoría. Total oculto de activos maritales. $862. Pero no había terminado. Registros de propiedad para un condo en Lake Tahoe, 4 habitaciones, vista al lago, comprado a través de la LLC por $380. Una casa de vacaciones escondida durante todo nuestro matrimonio y divorcio. Luego los pagos a Constance, $72, por servicios administrativos nunca realizados. Fraude fiscal, implicándolos a ambos. Diana reprodujo la grabación de la deposición de Brendan, su propia voz. ¿Posee algún negocio fuera de su empleo principal? No. ¿Alguna propiedad además del hogar familiar? No. ¿Alguna relación financiera con miembros de la familia? No. Mentira tras mentira en sus propias palabras. El abogado de Brendan solicitó un receso. Estaba furioso. Había entrado en lo que pensaba que era un caso fácil y descubrió que su cliente había cometido múltiples delitos graves y le había mentido al respecto. Luego, Diana presentó evidencia sobre Kendra Whitmore, estados de tarjeta de crédito mostrando joyería, estancias en hoteles, cenas románticas, pagos mensuales totalizando $60 en 2 años, y el anuncio de embarazo, 7 meses de embarazo, concebido mientras Brendan todavía estaba casado conmigo y luchando por la custodia. Brendan empezó a gritar que su vida personal no era relevante. El juez le advirtió que se controlara. Luego, Diana llamó a Paloma Selenos, mi hermana. Testificó que Brendan y su abogado la habían entrenado antes de la audiencia de custodia original. Le dijeron que enfatizara cada vez que pareciera cansada o estresada para caracterizar la crianza normal como comportamiento preocupante. Le prometieron a su novio una promoción si cooperaba. Me miró y dijo que estaba profundamente arrepentida por lo que había hecho. Constance no pudo quedarse callada. Se levantó y le gritó a Paloma: «Traidora, mentirosa». El juez le advirtió. Ella lo ignoró. Cuando Diana presentó la evidencia de fraude fiscal, implicando directamente a Constance, perdió el control completamente. Intentó acercarse al banquillo gritando que yo había fabricado todo. El juez ordenó al alguacil que la removiera. Constance Holloway fue escoltada afuera, todavía gritando. Su imagen pública cuidadosa hecha pedazos. La vi irse y no sentí nada. Se había vuelto irrelevante. Diana entregó su cierre. Fraude, perjurio, activos escondidos, manipulación de testigos, alienación parental. Solicitó que el juicio original fuera anulado, custodia transferida a mí, el hogar familiar otorgado como compensación y el asunto referido al fiscal de distrito para investigación criminal. La juez dijo que había visto suficiente. Pidió un receso de 1 hora para revisar la evidencia y preparar su fallo. El abogado de Brendan ya estaba al teléfono mientras salía, probablemente llamando a su aseguradora de mala praxis para advertirles que un día muy malo estaba a punto de empeorar.
Brendan se sentó solo en la mesa del demandado, mirando al frente a nada, pareciendo un hombre viendo su vida entera colapsar en tiempo real. El hombre que se había reído de mí en la misma sala de corte 8 meses atrás ni siquiera podía levantar la cabeza. 1 hora después, la juez regresó con su fallo. Empezó diciendo que en sus 22 años en el banquillo, raramente había visto tal conducta atroz por parte de una parte en un procedimiento de divorcio. Dijo que la evidencia de fraude era abrumadora e incontrovertible. Dijo que el perjurio cometido durante la deposición era un asunto criminal serio que sería referido a la oficina del fiscal de distrito para enjuiciamiento. Luego entregó el juicio. Custodia de ambos menores, Marisol y Theo, fue inmediata y completamente transferida a mí. Custodia física, custodia legal, todo. Brendan recibiría visitas supervisadas 2 veces al mes, pendiente investigación de las alegaciones de alienación parental. El mismo arreglo que había intentado forzarme a mí, la misma humillación que había querido que yo sufriera. El hogar familiar en Oceanside fue otorgado a mí. La juez encontró que la casa había sido pagada con ingresos maritales que Brendan había ocultado fraudulentamente y, por lo tanto, yo tenía derecho a ella como restitución por el fraude. La casa que había decorado. La casa que había limpiado. La casa que había llenado de amor y perdido. Era mía de nuevo. Se ordenó una contabilidad forense completa de todos los activos conectados a la LLC de Brendan, la propiedad de Lake Tahoe, y cualquier otra cuenta escondida. Estimados preliminares sugerían que recibiría al menos el 70% de todos los activos descubiertos, más daños por el fraude en sí. Brendan fue ordenado a pagar todos mis honorarios legales y costos de contabilidad forense. Cada dólar que había gastado luchando por mis hijos saldría de su bolsillo. Cada hora que Diana había trabajado, cada cálculo que Harrison había hecho, cada documento que Beverly había analizado, pagaría por todo. El apoyo infantil fue recalculado basado en su ingreso real, no en los números falsos que había divulgado. La cantidad mensual era casi triple de lo que originalmente se le había ordenado pagar. Y finalmente, el asunto estaba siendo referido tanto al fiscal de distrito por cargos criminales de perjurio, como a la Asociación de Abogados del Estado para investigación de la posible involucración de su abogado en ocultar fraude. Brendan se sentó completamente quieto mientras la juez leía cada ítem. Su rostro había pasado de blanco a gris a algo que no tenía color. Su traje caro de repente parecía demasiado grande para él, como si se hubiera encogido dentro de él. Su abogado ya estaba empacando su maletín, ni siquiera pretendiendo ser parte del caso más. Cuando la juez terminó, miró directamente a Brendan. Le dijo que esperaba que entendiera las consecuencias de sus elecciones, que no solo había cometido crímenes financieros, sino que había intentado destruir la relación entre sus hijos y su madre, que en su experiencia, la gente que se comportaba como él raramente encontraba felicidad, porque llevaban su deshonestidad con ellos a donde quiera que fueran. Luego levantó la audiencia. Me puse de pie en piernas, que se sentían como si pertenecieran a alguien más. Diana me dio la mano y me dijo que habíamos ganado. Harrison Wells me asintió con satisfacción profesional, pero apenas podía procesar nada de eso. 8 meses de lucha. 8 meses de sobrevivir con nada. 8 meses de llorar sola en un apartamento estudio, con vista a una pared de ladrillos. Y ahora había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, Brendan finalmente habló. Preguntó si podíamos resolver algo. Su voz era pequeña. Nada como el hombre confiado que se había reído de mí en esta misma sala de corte 8 meses atrás. Dijo que estaba seguro de que podíamos encontrar un compromiso razonable. Dijo que me daría lo que quisiera si pudiéramos mantener esto fuera de la corte criminal.
No le respondí. Ni siquiera lo miré. Solo seguí caminando. Mis hijos estaban esperando en el pasillo con mi madre. La corte había arreglado que los trajeran de la escuela para que pudieran ir a casa conmigo inmediatamente. Marisol me vio primero. Se quedó congelada por un momento, incierta, y me di cuenta de cuánto daño habían hecho las mentiras de Brendan. 8 meses de ser contados que mamá los dejó. 8 meses de ser enseñados a dudar de mí. Pero entonces Theo me vio y rompió en una carrera, chocando contra mis piernas con suficiente fuerza para casi derribarme. «Mamá», dijo, «¿vamos a casa contigo?» «Sí, bebé», le dije. «Vamos a casa». Marisol caminó lentamente, todavía cautelosa, pero cuando me arrodillé y abrí mis brazos, vino a mí, enterró su rostro en mi hombro y susurró que sabía que no los había dejado. Sabía que papá estaba mintiendo. Lo había sabido todo el tiempo, pero no sabía cómo decirlo. Abracé a ambos hijos en ese pasillo de corte y me permití llorar por primera vez desde que esta pesadilla comenzó. Pero estas eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de victoria, de una madre que había luchado a través de todo para recuperar a sus hijos. Todo se desenredó rápidamente después de eso. Kendra Whitmore dejó a Brendan en una semana de la audiencia, cuando se dio cuenta de que el dinero se había ido y venían cargos criminales. Aparentemente, el amor solo dura mientras la tarjeta de crédito funcione. Constance Holloway recibió su propia carta del IRS sobre los pagos de consultoría fraudulentos. Lo último que supe, borró todas sus cuentas de redes sociales. No más, bendecida para ella. El abogado de Brendan se retiró del caso y enfrentó su propia investigación de la barra por potencialmente ayudar a ocultar el fraude. Y Brendan mismo, lo último que supe, actualizó su perfil de citas para decir que estaba pasando por algunos cambios de vida, lo que supongo es técnicamente preciso si cuentas tiempo potencial en prisión, y perder todo lo que alguna vez tuviste como cambios de vida. 3 semanas después de la audiencia, me paré en la puerta de mi hogar. ¿Mi hogar? El hogar que había perdido y ganado de vuelta. Miré a mis hijos jugando en el patio trasero, el mismo patio donde le había enseñado a Marisol a andar en bicicleta, el mismo patio donde había empujado a Theo en su columpio por horas. Mi madre estaba en la cocina haciendo cena. Paloma estaba allí también, tentativamente reconstruyendo lo que había roto. No estábamos bien todavía, mi hermana y yo. La confianza que había destruido, tomaría años reconstruirla. Si alguna vez podía reconstruirse completamente. Pero lo estábamos intentando. La familia es complicada. El perdón es más difícil. Pero lo estábamos tomando un día a la vez. El sol se estaba poniendo sobre Oceanside, pintando todo de oro y rosa. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, la mujer que confiaba ciegamente y cuestionaba nada, la mujer que se dejó controlar porque pensaba que eso era amor. Esa mujer se había ido. La venganza más fuerte no es destruir a alguien que te lastimó. La venganza más fuerte es reconstruir todo lo que intentaron quitarte y hacerlo mejor de lo que nunca pudieron imaginar. Brendan Holloway se había reído de mí en corte. Me había dicho que nunca vería a mis hijos de nuevo. Pensaba que había ganado. Estaba equivocado. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más cautivadoras ya están en tu pantalla. Haz clic en una hora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima.